Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy estaremos hablando si pudiera ser el Papa Francisco el último Papa durante la tribulación que se avecina, ya que hay profecías que lo aseguran. También te quiero recordar del libro Punto de Quiebra del pastor Jimmy Evans, que lo puedes adquirir ahí en últimos tiempos en nuestra página. Es un excelente libro que te puede poner al día en todo lo que está pasando. Así que comencemos. El Papa Francisco podría ser el último Papa de acuerdo a la profecía de San Malaquías. Estas profecías son extrabíblicas, que quiere decir que no son bíblicas, pero sin embargo son muy interesantes porque se alinean a otras señales muy importantes del fin de los tiempos que sí son bíblicas. La profecía de los papas es una serie de 112 frases cortas, crípticas en latín, que pretenden predecir todos los futuros papas católicos romanos, empezando por el Papa Celestino II. Las profecías fueron publicadas por primera vez por el monje benedictino Arnold Wion en 1595. Wion atribuye las profecías a San Malaquías, un arzobispo de Irlanda del siglo XII. Según el relato presentado en 1871, Malaquías fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II. Mientras estaba en Roma, supuestamente experimentó una visión de 112 futuros papas que registró como una secuencia de frases crípticas. Este manuscrito fue depositado en los archivos del Vaticano y olvidado hasta su redescubrimiento en 1590. En algunos círculos católicos, estos documentos son muy discutidos. Muchos creen que es una falsificación. Se discute que las profecías sobre los papas antes de 1590 son mucho más precisas que las posteriores. Pero hay muchos otros que creen que las profecías son exactas. Y si lo son, el Papa actual sería el último Papa, ya que el Papa Francisco es el número 112. Así que veamos las pruebas que dicen ser exactas. Número 1, ¿cuál es la probabilidad que el Papa Francisco sea el número 112? Las profecías de San Malaquías concuerdan con todas las otras señales del fin de los tiempos que han estado sucediendo durante los 70 últimos años. ¿Cómo puede alguien predecir la duración de la vida del Papa de manera tan exacta? Bueno, veamos. Por ejemplo, Israel existe y tiene 74 años desde 1948 que fue formado nuevamente como nación. Y en Mateo 24, 32, 35, el Señor nos dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca y a las puertas está. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las señales que estamos viendo y de las cuales estamos hablando? Bueno, podemos ver que hay guerras y amenazas de guerras, pestes, por ejemplo, COVID-19 y otras pestes, pandemias y plagas, hambres. Se dice que va a haber una hambruna muy fuerte a finales de este año y principios del año que viene. Miedo y pánico en todo el mundo. Los corazones de los hombres se están desmayando. La situación actual del mundo se está intensificando y la situación socioeconómica política está en un momento muy crítico, como todos podemos saberlo. El antisemitismo mundial y los esfuerzos para dividir la tierra de Israel es otra causa muy importante de estos últimos tiempos y que se asemeja mucho a las profecías de San Malaquías. Y lo podemos ver también en Joel 3. Tú puedes leer y cómo está hablando Dios de no dividir su tierra y quien la divida tendrá las consecuencias. Se está desarrollando también la posible guerra de Gog y Magog delante de nuestros ojos. Por ejemplo, Rusia, Irán y todo lo que es Persia, China, están haciendo alianzas que se convierten en alianzas peligrosas en contra de Israel.
Irán, por ejemplo, está a punto de tener un arma nuclear y sabemos que esta arma nuclear la están haciendo para poder destruir a Israel. Todo esto se va acercando a las profecías de los últimos tiempos. Por ejemplo, la apostasía y el engaño ha superado todos los niveles en el mundo y el engaño está tomando lugar aún dentro de la iglesia. En Mateo 25 dice que había 10 vírgenes que representan la iglesia, 5 estarán listas y 5 no estarán listas. Vamos a leer lo que dice Mateo 25, la parábola de las 10 damas de honor o las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todos les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, abre la puerta. Pero él respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Aquí podemos ver que Jesús está hablando de la iglesia en especial en los últimos tiempos y estas 10 vírgenes representan 5 iglesias o la mitad de las iglesias que hoy existen que están preparadas con el aceite y el aceite es el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo y otras iglesias que no tienen al Espíritu Santo, que no están reflejando lo que Jesús vino a hacer y eso cuando regrese Jesús por su iglesia las va a tomar de sorpresa y cuando quieran tener ese encuentro con Jesús va a ser demasiado tarde y Jesús va a decir, apártense de mí que no las conozco. Imagínate, tú y yo no queremos ser esa iglesia. Y cuando habla el Señor de iglesias, no está hablando de edificios, sino está hablando de personas como tú y como yo, que somos la iglesia de Cristo aquí en este mundo. Vamos a ver el punto número 2. Eso está muy interesante y es Petrus Romanus. Petrus Romanus, que quiere decir Pedro el Romano. Y que ha llegado el último papa. Este es un libro que lo puedes tú encontrar ahí en Amazon o en otros lugares. Está ya en español y está escrito por Tom Horn y Chris Putman. Y esto habla exactamente de quién será el último papa romano. Este libro es una excelente labor de investigación que documenta que los teólogos católicos y otros que creen que la profecía de los papas es exacta. Dan ejemplos específicos de papas recientes cuya descripción en las profecías de San Malaquías son exactas. Te voy a dar algunos ejemplos. El Papa Benedicto XV, por ejemplo, que estuvo como papa de 1914 a 1922, dijo que la profecía de San Malaquías habla sobre la religión despoblada. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que dice. Dice, el Papa Benedicto fue papa durante la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial fue devastadora para la Iglesia Católica. Durante ese tiempo, 200 millones de personas, escucha muy bien ese número, 200 millones de personas abandonaron la Iglesia Ortodoxa rusa y se unieron a la revolución bolchevique en Rusia o fueron asesinados o perseguidos. Y toda esta gente fue despoblada de la religión católica y cae exactamente en el mismo tiempo de este papa. Y en la profecía de San Malaquías habla que durante el tiempo de este papa va a haber una despoblación de la iglesia católica y así sucedió. Vamos a ver otra que es sorprendente y que habla de la renuncia del papa Benedicto XVI. Que en el 2013 permitió que el Papa número 112 entrara en escena. Déjate, te digo esto. Eso fue muy interesante porque el Papa Benedicto XVI
no estaba para salir del papado, porque normalmente los papas quedan hasta que mueren. Pero sorprendentemente renunció y permitió que el Papa 112, que es el último Papa de las predicciones o de la profecía de San Malaquías, entrara en escena. Fue el primer Papa que renunció en 600 años, el Papa Benedicto, y sigue vivo, tiene hoy 95 años. Tom Horn en su libro anuncia al mundo que el Papa Benedicto XVI iba a renunciar en abril del 2012. Déjate explico esto. Tú lo puedes ver, de hecho hay un video en YouTube donde es Tom Horn, que es el autor de este libro, del último Papa, habla exactamente que el Papa Benedicto iba a renunciar. Antes de que renunciara, él lo anuncia que iba a renunciar en el 2012, pero esto no sucedió. Pero lo interesante es que sucedió después, y ahorita lo voy a explicar. Suelen decir que los papas no renuncian, sino que mueren. Y esto no había sucedido durante 600 años. No fue hasta febrero del 2013 que el Vaticano anunció la renuncia del Papa Benedicto. Ese mismo día, el Vaticano concedió una entrevista al New York Times y dijeron que el Papa había renunciado en secreto un año antes y que su renuncia había sido aceptada en abril del 2012. Fíjate qué interesante. Tal como Tom Horn lo había dicho, lo que significa es que Dios está planeando algo grande. Y quiero hacer aquí una referencia porque si en las profecías de San Malaquías está hablando de estos 112 papas y el Papa Francisco es el número 112 y era imposible que hubiera sido el Papa Francisco si no hubiera renunciado el Papa Benedicto en el 2012. Entonces, la referencia a la tribulación, por ejemplo, es otra cosa muy importante que alinea al Papa Francisco con este último Papa. Dice que es el juicio final y habla también del Papa Francisco, que será el último Papa, que hoy tiene 85 años y ya está en una edad avanzada. O sea, no le queda mucho tiempo al Papa Francisco para mantenerse en el papado. Y si él fuera el último Papa, entonces quiere decir que la tribulación estaría muy pronta de empezar. Y de acuerdo a San Malaquías, él es el número 112. La profecía de San Malaquías habla de la última persecución de la Santa Iglesia Romana, donde dice que se sentará Pedro el Romano. Está hablando del último Papa. No pareciera que no tiene nada que ver con el Papa Francisco, porque dice que el último Papa en la profecía de San Malaquías se llama Pedro el Romano, y dice que él alimentará a la grey, o sea, a toda la gente, en muchas tribulaciones. Déjate explico esto. Está diciendo en la profecía de San Malaquías que durante la tribulación va a venir un tiempo de tribulación que va a estar durante el tiempo del papado de Pedro el Romano, y que durante ese tiempo va a haber tal problemas y tal tribulación, pero que él es el que se va a encargar de guiar a la gente de la iglesia durante ese tiempo. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, o sea, Roma, será destruida y el juez terrible, hablando de Dios como juez en este caso, juzgará a su pueblo. Aquí está hablando de un final, y es un final trágico. Estamos a más de 74 años de que Israel se convirtiera en una nación y estamos viendo cómo todo eso está llegando a su fin y se están cumpliendo profecías impresionantes. Esto nos dice que la tribulación podría comenzar hoy o mañana, si es que el rapto sucediera hoy. O sea, no tiene que pasar más cosas. Todo ya se ha cumplido y todo el escenario está listo para que la tribulación empiece. Y hoy en día podemos ver que el Papa Francisco es el Papa que está a cargo del papado y es el número 112. Entonces, si tú puedes ver cómo se va poniendo todo en un mismo canal, porque si estamos en la última generación donde Israel se hizo una nación, estamos en el año 74 de la vida del país de Israel, está el Papa Francisco, que es el Papa 112, que tiene 85 años, y dice la palabra que hay
70 a 80 años en cada generación. Entonces estamos ya en los últimos años de esta última generación y Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Entonces ahora te voy a explicar que eso es algo muy importante y es el punto número 4, que dice que el verdadero nombre del Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio. Al último papa se le conoce como Pedro el Romano en las profecías de San Malaquías, ¿verdad? Es interesante, pero el Papa Francisco eligió su nombre de San Francisco de Asís. Por eso se llama así, porque cambió su nombre cuando entró al papado. Es conocido como Giovanni di Pietro y quiere decir Pedro de Bernardone. Fue un fraile católico italiano romano del siglo XII. Su nombre se puede traducir literalmente como Pedro el Romano. Pausa aquí. Es interesante, ¿verdad? Porque está hablando, si estamos viendo el libro de Tom Horn, que está hablando del último papa de Pedro el Romano, ¿verdad? Y también estábamos hablando aquí de que Francisco podría ser el último papa de acuerdo a las profecías de San Malaquías, pero el nombre no coincidía y vemos cómo el Papa Francisco se cambió el nombre y el nombre realmente que escogió es Pedro el Romano. Eso es en italiano, eso es lo que significa en italiano. Así que si la profecía de los papas es cierta, estamos presenciando el último papa que pastoreará su rebaño durante la tribulación hasta que Roma sea destruida y Jesús regrese. Ya que esta profecía es extrabíblica, no podemos darle la misma certeza a ella que podríamos dársela si fuera bíblica. Pero tiene mucha verdad en lo que está sucediendo si la comparamos con la profecía bíblica. Pero tiene a muchas personas pensando y coincide con muchas otras profecías que se están cumpliendo y que sí son bíblicas. Entonces ponte a pensar en esto. Si la tribulación comenzara este septiembre, que estamos en septiembre de 2022, después de las fiestas de las trompetas que acaban de pasar y el rapto de la iglesia fuera en estos días, ¿verdad? En estos meses, el Papa Francisco, si empezara la tribulación y la aumenta 7 años, tendría 92 años para la segunda venida de Jesús, que sería exactamente después de los 7 años de la tribulación. Por lo tanto, podemos ver que el reloj está haciendo tic-tac, ¿verdad? Y que está corriendo rápidamente y estamos en un momento muy, muy inquietante. La buena noticia es que veremos a Jesús muy pronto. Si estas profecías de San Malaquías se están convirtiendo en realidad y se alinean con la profecía bíblica, recuerda, no estamos dándole una veracidad total a las profecías de San Malaquías, pero sí estamos diciendo que si vemos todas las profecías que él trajo sobre los papas, se alinean perfectamente a los tiempos que está sucediendo el día de hoy. Y sí, podría ser que el Papa Francisco fuera el último papa durante el reinado de esta tierra, que sería el 112. Si no fuera así y viéramos que entra otro papa o que algo sucede diferente a lo que estamos hablando, entonces pues realmente esas profecías no tenían la autoridad final como la tiene la profecía bíblica. Pero sí podemos ver al día de hoy que se asemejan bastante y están alineadas específicamente cuando está hablando de la tribulación y cómo este último papa, ¿verdad? Que está hablando de Pedro el Romano, en este caso el Papa Francisco, como se cambió el nombre a Pedro el Romano, sí podría ser el Papa que va a guiar a la Iglesia Católica en estos últimos 7 años de la tribulación. Muy interesante toda esta información, pero siempre te quiero recordar que cada vez que te hablo de este programa de Punto de Quiebra es para animarte. No es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación a tu vida y esperanza, como siempre. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a Punto de Quiebra por $7 mensuales o $77 al año y puedes cancelar cuando quieras. En esta sección de miembro tienes acceso a artículos durante la semana muy interesantes, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.